Muy bien, gracias por esa bienvenida, por esos aplausos, como son costumbre. Gracias por acoger a este podcast de la opinión del Mano Vaquero y bienvenidos a este cuarto capítulo, cuarto episodio en esta época de cuarentena, donde semana a semana venimos compartiendo ideas, argumentos, analizando algunos casos y, por supuesto, el agradecimiento para todos por el gran recibimiento que le han dado a este podcast, a esta opinión y por supuesto también a las críticas constructivas que hacen durante todas las semanas y a las personas que no lo han oído, bueno, que hasta ahora se están uniendo, pues bienvenidos. También ustedes mil y mil por darle la oportunidad a este nuevo espacio que compartimos en todas las plataformas digitales. El tema de esta semana, bueno, hay dos temas realmente y ambos temas giran en torno a la selección Colombia y a jugadores que han vestido la tricolor. Pero el primero es el tema Carlos Vaca y Jackson Martínez, que durante esta época de cuarentena, de confinamiento, de aislamiento obligatorio en todo el mundo, pues los medios de comunicación se han encargado de buscar entrevistados, de buscar protagonistas, de buscar personajes, y en varias entrevistas, en varios canales, en varios medios, han salido los nombres de Jackson Martínez y Carlos Vaca. Y en varias ocasiones le escuché a estos dos hombres, a estos ex delanteros de la selección Colombia, porque para mí no tendrán cabida en el proceso Queiroz rumbo a Qatar 2022, pues que ellos no tuvieron las suficientes oportunidades y la suficiente confianza en la era José Néstor Pekerman, en la era del argentino, en la era más gloriosa de la selección Colombia, en el pasado reciente, por decirlo de algún modo, y en la mejor participación de algún mundial, como lo fue Brasil 2014 en algún momento, de la tricolor. Pero me voy a centrar en estadísticas y en el por qué de pronto creo, porque es que lo echan como una culpa hacia José Néstor Pekerman, que ellos merecieron más minutos, merecieron más oportunidades, que durante muchos entrenamientos ellos iban a pintar para ser titulares y a la hora del partido resulta que no eran titulares, sino se iban al banco de suplentes. Pues hombre, yo entiendo al ser humano, entiendo a Vaca, entiendo a Jackson Martínez, porque uno como ser humano a veces cree tener la capacidad de hacer las cosas, ¿cierto? Y por esa falta de confianza, pues hermano, no se la dan a uno, no se la dan a uno y eso es algo natural del ser humano, de los jefes, y eso pasa en todos los ámbitos y en cualquier empresa, no solo en el fútbol, ¿cierto? Pero también hay que entender la realidad y entender el presente en algún momento. Y es que el presente en la era de Pekerman, rumbo a Brasil 2014, es que él jugaba con un 4-2, dos hacia, por los extremos, por los pasillos exteriores, y dos delanteros, uno como pivot y el otro como delantero centro. Vaca y Jackson, por supuesto, no cabían dentro de los dos de extremos, sino como pivot y como delantero centro. Pero resulta que ahí estaban dos hombres en su mejor momento. Radamel Falcao García, ¿cierto? Y el jugador Teófilo Gutiérrez. Dos jugadores que la verdad sacaron la mejor versión de ellos durante esa época de la selección nacional. Entonces ahí se me hace tal vez un poco entendible las alineaciones de José Néstor Pekerman en algún momento. Y era poner a Teófilo y a Falcao por encima de Jackson y de Carlos Vaca. Ya para el periodo de Rusia, donde hubo un cambio generacional, donde Falcao se mantuvo, donde Teo tal vez no tuvo varias chances ya para ese proceso, ¿cierto? Igual estuvieron en la mira Carlos Vaca y Jackson Martínez. Estando Jackson Martínez incluso en la Liga China, tuvo una época por el Atlético de Madrid, muy corta por cierto, pero estando incluso en la Liga China, en la Superliga China, y donde Vaca no tuvo minutos con el Milan, estuvo en un vaivén de equipos en Europa, equipos digamos de media tabla, por decirlo de alguna manera, e incluso fue llamado por Pekerman a la selección nacional. Entonces también hay que uno entender ciertas cosas, y es ellos hablan de que les faltó o que necesitaron más minutos, más confianza, más oportunidades, pero también hay que ver el presente de ellos en algún momento y siento que se les dio esa confianza, incluso ellos no estando en el mejor momento y en el mejor rendimiento futbolístico hablando. Quiero leer algunos datos de Jackson Martínez. Por ejemplo, ha jugado 40 partidos con la selección nacional, ¿cierto? De esos 40, 29 de ellos fueron con José Néstor Pekerman entre el año 2012 y 2018, época donde el argentino estuvo entrenando a la selección nacional. Fue al Mundial de Brasil 2014. Era natural.
era uno de los mejores delanteros, incluso dejó a Luis Fernando Muriel por fuera y metió a Jackson Martínez, estando Jackson por encima de Muriel en ese entonces, claro, y con la ausencia de Radamel Falcao García. Era obvio que iba a haber Jackson Martínez y se le dio la oportunidad y fue a Brasil 2014. Incluso en el Mundial jugó 3 de los 6 partidos que jugó la selección nacional en el Campeonato del Mundo. Jugó contra Japón, jugó contra Uruguay, ¿cierto? Y estuvo en el recambio del partido frente al seleccionado de Brasil. Así que jugó casi la mitad del Mundial, la última parte de la mitad del Mundial, donde le fue bien. De hecho, hizo un gran trabajo el delantero colombiano. Marcó 5 goles en 29 partidos. Tan solo 5 goles en los 29 partidos donde Pekerman le dio la chance de disputar minutos con el seleccionado nacional. Estas son las estadísticas de Jackson Martínez durante 6 años con la selección nacional, donde fue un mundial de fútbol, donde ya por épocas de lesión pues no pudo estar en el periodo de Rusia 2018, pero siento que se le dio bastantes minutos. O sea, jugar 29 partidos de 40 que ha disputado con la selección Colombia en 6 años, donde enfrente tenía a Falcao, donde por encima tenía a Teófilo Gutiérrez, donde el esquema de Pekerman era con 2 delanteros nada más, pues siento que al final se le dieron las oportunidades y jugó un mundial de fútbol. Entonces, Jackson, yo creo que la verdad te dieron las oportunidades, hay que entender las realidades, también entiendo tu punto de vista de cuando alguien cree que merece más oportunidades, más minutos, más tiempo en juego, pero también hay que entender la realidad de las cosas y cómo estaba planteado la selección Colombia en ese entonces. Ya por cuestiones de lesiones, como decíamos, pues no tuvo cabida en el proceso para Rusia 2018. Ahora veamos un poquito las estadísticas de Carlos Vaca, el atlanticense. 52 partidos con la selección nacional en total. 51 de ellos bajo el mandato del argentino José Néstor Pekerman. Fue a los 2 mundiales, tanto a Brasil 2014 como a Rusia 2018. Jugó solo un partido en el Mundial de Brasil y jugó 3 partidos en el Mundial de Rusia. Marcó 15 goles en la selección en la era Pekerman de los 16 que tiene vistiendo la camiseta tricolor. Es decir, marcó 15 goles en 51 partidos con Pekerman. Rendimiento de más o menos, un gol cada 3 partidos y medio. Más o menos. Tampoco es bastante bueno, pero digamos que para los minutos que tuvo, fue eficaz, fue eficiente y no es un promedio malo, pero tampoco es excelente, es un promedio bueno. Bueno, ahora me salta la duda y la incógnita de por qué pedía más. Si fue a los 2 mundiales, si estuvo en los 2 procesos, si al final fue una pieza clave dentro de la ofensiva de la selección nacional, porque si no era Falcao, era Carlos, ¿cierto? Entonces ahí me lleva, a pensar, ya estando en un proceso de Queiroz, ya estando en otro lado, ya habíamos cambiado la página y hay jugadores que todavía saltan pullas hacia Pekerman. Y hay periodistas, evidentemente, y colegas que se unen a ese llamado de pullas por parte de los jugadores hacia la Argentina. No estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo ni con Jackson, por lo que dijo, ni con Carlos Vaca, porque creo que se les dieron las oportunidades necesarias en medio de las posibilidades que había. Porque es que recordemos que estaba Falcao. Ya para Rusia estaba Falcao, ¿cierto? Incluso había llegado un buen delantero como es Luis Fernando Muriel. Ya se empezaba a sumar lo que podía ser Duván Zapata, ¿cierto? Venía también en la cola Santos Borré. Entonces siento que las oportunidades estuvieron y no sé por qué están tildando a Pekerman de que debieron darle más confianza a estos 2 jugadores cuando ambos fueron a un mundial. Vaca estuvo en 2, incluso a Vaca se le dio la oportunidad de patear el último penal frente a Inglaterra, ya sabemos la historia, lo que sucedió, y cuando el promedio al final de goles de Jackson no es bueno con la selección, el de Vaca sí es medianamente bueno. Entonces siento que esas críticas, pues hombre, están apelando a un mal comportamiento por parte de ellos. Y hay que entender también que Pekerman tuvo muy buenos números con la selección nacional, ¿no? En 6 años disputó 78 partidos,
41 victorias, 20 empates y 17 derrotas. Es muy buen promedio. 124 goles a favor, 60 en contra para una diferencia de más 64. Sí, hay algunos que dirán, es que en los amistosos siempre nos fue bien, pero en la hora de la competencia no tan bien. Puede ser, pero nunca podemos dejar a un lado que tuvimos la mejor participación de Colombia en un mundial de fútbol, como lo fue Brasil. También se tuvo una buena participación en Rusia, sin el juego que tal vez quisimos ver algunos, ¿cierto? Pero al final la efectividad de Pekerman en esos 6 años es del 61,11%. Es más, nunca tuvo una mejor efectividad, nunca, quitando la selección argentina sub-20. Es que ni con Argentina en el Mundial de Alemania tuvo una gran efectividad, tuvo tan buena efectividad como esta, muy parecida así. Con Argentina jugó con la de mayores 28 partidos, 15 victorias, 7 empates, 6 derrotas, para un rendimiento del 61,9. Acá es del 61,11, es mejor con Colombia. Entonces, ¿qué le vamos a criticar a Pekerman? Sí, los negocios, sí. Estamos hablando de fútbol. Le vamos a criticar a Pekerman que no le dio la cantidad de minutos que merecían Vaca y Jackson Martínez cuando, digamos que, haciendo una conclusión global, fue una gran era de la selección Colombia. Hay que pensarlo, señores y señores colegas, no hay que atacar a Argentina ya cuando no está acá, ya cuando ya es pasado. Yo creo que ya salir a hablar después de la era Pekerman me parece un poco cobarde incluso. Y eso lo dejo como reflexión. Y el segundo tema, que es un poco más ágil y rápido, es más tal vez una posición mía, y se la leía o se la escuchaba a Carlos Antonio Vélez, al doctor Vélez en lo mejor de la fecha en Win Sports, sobre el caso Sebastián Villa y la supuesta agresión a su exnovia, a su exmujer, Daniela Cortés. Y Carlos hablaba de que hay una verdad jurídica y una verdad real. Seguramente en la verdad jurídica muchos asesinos, hablaba él, o muchos acusados, en este caso, podrían salirse con las suyas, porque al final la verdad jurídica depende de los abogados, depende de las leyes, depende de quién es más avión, por decirlo de alguna manera, dentro de un estrado o un juzgado. Y estoy de acuerdo con el profesor Carlos Antonio Vélez. Estoy de acuerdo con que hay una verdad jurídica y una verdad real. Cada quien puede sacar sus conclusiones. Es decir, suponiendo que Villa lo hizo y salga inocente, pues hombre, esa será la verdad jurídica, pero la realidad fue que sí la maltrató o la golpeó. Estamos hablando de supuestos, ¿no? No estoy queriendo incitar a nada, ni mucho menos. O en caso de que no lo haya hecho y que en la verdad jurídica su expareja salga como la ganadora del caso. Pero eso hay que tenerlo claro. Es decir, tal vez nunca sabremos la verdad de las cosas, de lo que sucedió, ¿cierto? Porque al final puede que salga inocente o pueda que no, y que esa verdad jurídica no sea la verdad real. Pero lo que sí es cierto es que es un capítulo muy negro, muy oscuro. Esto no pasa ahorita. Esto ha pasado varias veces con jugadores de la selección nacional, con jugadores colombianos, y esto no puede seguir pasando. Entonces dejo la reflexión, cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno puede decir si Villa es inocente o no es inocente, si es o no culpable, pero lo cierto de todo es que hay una verdad jurídica y una verdad real. Pues estos eran los dos temas que quería tocar en este podcast, tema Jackson Martínez, Carlos Vaca en la era Pekerman y tema Sebastián Villa, sobre el tema de la supuesta agresión que tuvo con su expareja, la señorita Daniela Cortés. Ya saben, recibo cualquier crítica, cualquier comentario, podemos analizarlo, debatir aquí en este espacio del podcast del Manu Vaquero. Espere la próxima semana un nuevo capítulo de este podcast, de este espacio que está abierto para todos ustedes. Abrazo para todos y feliz tarde.